Entonces, buenas tardes. Seguro, a ver, les envío a consultar algo. Sí, sobre... A ver, ¿alguien más se acuerda de qué les envié a consultar? Ya, Doc, era sobre las proteínas del choque de calor, del choque térmico y la función que tenía eso con los corticoides. A ver. Ya, ¿quién consultó? A ver, si no consultan, les pongo como 10 aportes negativos, pero si nadie ha consultado. A ver, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Era en el... ¿Quién consultó? De los receptores nucleares. Kevin. Sí. A ver, espera, ¿quién? ¿Kevin? Sí. Ya, pero lo que pasa, a ver, no es por no dejar que participes, pero tú, Kevin, creo que Gabriel, ¿quién más? O sea, no quiero que sea solo una discusión de 3 o 4 personas, sino que los demás participen, ¿sí? ¿Ya? Después, vamos a ver, ¿alguien más quiere? ¿Quién consultó? Es que, ya, yo sé, pero ustedes participan bastante. Está bien que participen, pero quiero que los demás también participen. Sí, Kevin, ¿de acuerdo? No, está bien pero ustedes tendrán más, como te digo, más aportes positivos. Ya voy a definir eso, pero los aportes positivos tienen mucha incidencia en la calificación, ¿ya? A ver, ¿quién más consultó? A ver, ¿alguien más? Digan. ¿Quién? Mencionaba que estas proteínas de choque de calor se iban a presentar en situaciones de estrés. ¿Quién me dice algo? No le veo en la... ¿Gabriela? Marilyn, Doc. Marilyn está hablando. Marilyn. Sí. No, ¿por qué no le veo en la pantalla? ¿Tú eres Marilyn? Sí, tengo activada la cámara. Ya, a ver, cuéntanos. Mencionaba que estas proteínas de choque de calor se presentaban cuando se rompía la homeostasis dentro de la célula, por lo general cuando se presentaba una situación de estrés. Y estas proteínas de choque de calor son constitutivas de las células procariotas, tanto de las procariotas y de las eucariotas. Estas nos ayudan a luchar contra las alteraciones, o sea, cuando se altera la homeostasis, esas nos ayudan a recuperar el estado de homeostasis. Y mencionaba bien algunos tips que eran, o sea, se les denominaba como HSP, o sea, se les escribía en mayúsculas. Eso se refiere a eso molecular. Eso hay una... A ver dónde... Bueno, sí está bien. Hay unos HSP70 y HSP90, que son las que intervienen en los corticoides. Ya. Sí está bien una parte. ¿Quién más quiere mencionar algo de lo que les dije? Hablamos de los corticoides y ahí les mencioné las proteínas de choque de calor. A ver, ¿quién más quiere decir algo? Yo puedo participar, ¿no? Gabriel, ¿cómo eres? ¿Tú eres? Antonio. También ha sido de los que participan, pero a ver, Anthony, Kevin, Gabriel, alguien más se me escapa, pero ya, yo sé que quieren participar. Esperen, dejen ver quién más. Sí está claro, lo que quiero hacer es que participe más personas. A ver, ¿alguien? O sea, también mencionaba que eran, o sea, se los denominaba como chaperonas y ayudaban al plegamiento correcto de las otras proteínas sintetizadas. Entonces, para que estas puedan, también decía que para que estas puedan ser transportadas correctamente, algo así mencionaba. Ya, esa palabra es lo que les decía. No sé cómo les enseñaron ustedes el mecanismo de acción de las corticoides, porque a eso deben haber visto en parte. Pero ahí les deben haber mencionado esto que tú acabas de decir, de las chaperonas. ¿Tu nombre cómo es? No asoma tu nombre. ¿Cómo es? Eva. Eva, ya. Bueno, ¿alguien más?
está bien, tienen ese papel como chaperonas. Chaperonas es, ¿cómo le podríamos mencionar a alguien que va a evitar que se fusionen unas cosas, ¿no? ¿Sí? A ver. También hablaba un poco de que estas proteínas de shock de calor ¿no? van a estar presentes en algunos momentos, como por ejemplo cuando el paciente está experimentando shock o cuando hay la presencia de radiaciones, específicamente por lo que comentó mi compañera de que sirven para reparar proteínas, evitan su degradación también. Y también leí algo de que estas van a suprimir la respuesta inflamatoria en ciertas patologías. Entonces, esto un poco asociándole con lo de los corticoides podrían tener una función un poco similar. Sí, exactamente. Por eso se usan los corticoides para casos de choque. ¿En qué casos? Ustedes ya deben haber visto. ¿En qué caso de choque? ¿En qué tipo de choque se utiliza corticoides? 5, 4, 3, 2, 1. Cuando vieron los usos de los corticoides, está bien lo que tú dijiste en casos de choque. ¿En qué tipo de choque? Tal vez alguno que cause inflamación como el séptico. El séptico, exacto, porque todos causan inflamación. De hecho, el choque es como una hiperrespuesta inflamatoria. A ver, ya, bien está. ¿Qué más? ¿Quién más quiere aportar algo? ¿Alguien más? Si no, Anthony o Kevin, que iban a mencionar algo. A ver, cuéntenme. Doc, yo le encontré que prácticamente está relacionado porque el método de acción de los corticoides es que difunde a través de la membrana y normalmente el receptor de los corticoides, sea en cualquier célula del cuerpo humano, se encuentra unido a estas proteínas de choque térmico, ya sea la de peso molecular de 90 o la de peso molecular de 70. Entonces, el receptor del corticoide, que se conoce como N3C1, va a estar unido a lo que son estas chaperonas y van a impedir que cualquier otra estructura que cualquier otra proteína o sustancia dentro de la célula interactúe, sino que más bien va a permitir que cuando entre el corticoide, este sea el único que puede interactuar y liberar las proteínas de choque térmico y así proceder a que el receptor nuclear el receptor intracelular de los corticoides pueda producir su acción, ya sea actuando sobre el metabolismo o incluso sobre el sistema inmune del ser humano. Exactamente. Todo lo que han dicho previamente y lo que tú acabas de decir, Anthony, ¿no? Sí, ¿Sí? A ver, así es. Por eso les dicen algunas proteínas chaperonas. ¿Recuerdan ustedes que hay un sitio receptor al cual deben unirse las drogas? Es como una cobertura a estas proteínas de choque de calor, ¿sí? De peso molecular SP90 o SP70. Y cuando hay alguna situación, no necesita que se llaman proteínas de choque de calor. ¿Por qué? Porque solo depende de cambios mínimos de la temperatura corporal, lo que decía una compañera tuya, pérdida de la homeostasis. Y eso sucede en cualquier situación de estrés. Cuando sufrimos un trauma, por ejemplo, seguro se liberan corticoides. Nuestro organismo tiene una respuesta inflamatoria. En todos los casos de ahí. En casos de trauma, casos de una infección, mucho más si es una sepsis. ¿Por qué se utiliza en la sepsis? Porque es justo eso. Se ha visto que se liberan corticoides, pero no en el número necesario. Por eso que se administran corticoides en el choque séptico. No en el cardiogénico, porque también hay respuesta inflamatoria en el cardiogénico, porque no se ha visto utilidad en ese caso. Pero así es. No creo que tenga un gráfico aquí para enseñarles, pero ese es para evitar chaperonas, porque evita que se fusionen los corticoides con su receptor, a no ser que existan las condiciones de esas, que cambie la homeostasis, que exista un trauma o exista choque, una infección. En esas condiciones se liberan corticoides. ¿De acuerdo? Y eso ya debían haberlo sabido porque es el mecanismo de acción.
Pues sí les han de haber indicado así. En Brenner no he visto esa parte, no sé si está indicado o mencionado eso. ¿Ah? ¿No? No, en Brenner no he estado. ¿Y a dónde encontraste? Porque sí es una definición buena. En bioquímica, doc. La bioquímica, ¿cuál? No recuerdo el nombre de esta, pero se me quedó grabado esto porque nos La dijiste. próxima tienen que presentar unos gráficos, hay gráficos interesantes. Si me hacen acuerdo les puedo enseñar porque no los puedo quitar. A ver, Kevin, ¿querías decir algo? No, que sí estaba en Brenner en la parte de farmacodinámica en receptores nucleares de tipo 1 al unirse estos al receptor que está unido a la chaperona. Entonces, cuando se une el fármaco, desplaza a estas proteínas de calor, casi como dijo mi compañero, para que se pueda unir al núcleo. Está en farmacodinámica, en receptores nucleares. Exacto, son los tipos de receptores. Así está en Brenner, en farmacodinámica. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que no es cierto que le han de haber pasado por alto o si le estudiaron así. Superficialmente nomás, como que solo es para la dimerización. No, pero es otro mecanismo. Por eso ve la importancia de los corticoides. Y ustedes verán que esos fármacos son empleados en casi todo. De hecho, cuando se hace una investigación de algún paciente que tenga una enfermedad y no se encuentra la causa, algunos médicos les administran corticoides, algunos sin razón, otros con ella. Porque es utilizado, se han de haber visto para casi todo, de todos los tipos también, tópicos, orales, inyectables, etc. Ungüentos, oftálmicos, en todo. Bueno, esto está bien solventado, entonces quede claro que eso es importante. Hay cosas que sí parecen superficiales, pero a la larga tienes que profundizarles porque te toca utilizar esos fármacos. ¿Ya? Vamos, ¿qué más era lo pendiente, Génesis? Era eso de las proteínas, Doc, y también, permítame un segundito. Nos dijo que tratemos de leer un poco sobre la dexmedetomidina, que tenía el nombre comercial de Precedex. Eso, Doc, solamente esos dos temas. Ya, bueno, esto se relaciona con lo que vamos a ver porque son sedantes. ¿Quién investigó algo al respecto? Yo, A ver. lo que investigué decía que era igualmente un agonista selectivo de los receptores alfa-2, similar a la clonidina, pero que tiene más afinidad por este receptor. Pero también leí que si se administra en una dosis mayor a lo que se necesita, también puede tener su mecanismo de acción también en los receptores alfa-1. Ya. ¿Y qué utilidades tiene? Como nos había comentado ayer, se podría utilizar para sedar a los pacientes, pero que estos mantengan un estado de conciencia. Y eso se conseguía porque inhibe el núcleo cerúleos. Y esto permite sedar al paciente, pero a la vez tener conciencia. Y también tiene un uso analgésico que era... ¿A qué nivel? Creo que era a nivel del bulbo, si no me equivoco, no estoy muy segura. Y entonces era como que permitía entrar en una fase de sueño no REM y se podría despertar al paciente fácilmente. Sí, no sé. Ya. Lo importante es que tiene esos dos efectos, un efecto sedante sin hipnosis y un efecto analgésico. Entonces, lo que pasa es que generalmente se combina con un analgésico más potente hasta que tenga una acción plena la dexmedetomidina. Pero es de bastante utilidad en pacientes que tienen delirios o están muy inquietos en medios hospitalarios. ¿Y qué efectos adversos puede provocar? Era Bradicardia.
bradicardia, hipotensión y eso, porque al afectar, tener, o sea, trabajar sobre los receptores alfa-2 va a provocar vasodilatación sobre todo, del músculo liso vascular, sí. Se oye entrecortado, Maite. ¿Aló? Ahí sí ¿Qué se pasó? escucha. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me Doc, ¿usted escuchan? nos escucha? Eh, Doc. Le estaba escuchando entrecortado. ¿Qué pasó? Ahí me No. escucha. ¿Aló? ¿Qué? ¿Aló? Doc, yo decía que entre los efectos adversos, sobre todo los más importantes era No le bradicardia y escucho. ¿Y usted Doc, sí? ¿nos escucha? ¿No le escucha a Maite o no nos escucha en general? A ver, a Maite le escuché muy lento y no le escucho ahorita, no se le escucha. ¿Ustedes sí me Ahorita escuchan a mí? sí, Doc, nosotros sí le escuchamos. Ahorita Maite no está hablando. Ahí me Ya, escucha, bueno, doctor. ahí sí. Ya, lo que decía era que entre los efectos adversos, los más importantes era hipotensión y bradicardia, por la Así es. vasodilatación. Entre las drogas muy usadas durante esta pandemia, que han escaseado mucho, esta es una de las utilizadas. No de las más utilizadas, pero sí, sí ayudan. A ver, bueno, comencemos entonces. ¿Algo más que quieran acotar? ¿No? Ya, entonces comencemos la exposición de las bases anatómicas, fisiológicas y mecanismos de acción de fármacos, algunos de los fármacos hipnóticos sedantes habíamos quedado, ¿no? Sí, Doc. Ya vamos. Comencemos. ¿Quién? Pille, ¿pueden compartir la pantalla? ¿Sí me escuchan? Estefi, te escuchamos, pero bien bajito. Espérenme un ratito. Ahí. Estamos viendo Sí, ya te fármaco. escuchamos, pero ya no vemos la pantalla. Ya les comparto. Ya. Ya. Entonces, antes de abarcar todos los fármacos hiposedantes, vamos a conocer primero lo que es un poquito de la fisiología del sueño. Ya. Como todos saben, el sueño es el estado de inconsciencia en el que se le puede despertar a una persona a través de estímulos. Y se diferencia con el coma, ya que las personas que se encuentran en coma no pueden ser despertadas a pesar de los estímulos que les den. Existen dos tipos de sueño, el sueño REM y el sueño no REM. El sueño no REM es el sueño también denominado sueño de ondas lentas y corresponde al 75% de todo el ciclo. Y el sueño REM, también conocido como sueño de movimientos oculares rápidos, corresponde a lo que es el 25% del sueño. En el sueño no REM se caracteriza porque este va a ser un sueño profundo reparador y va a producirse... Inglesas, ¿no? REM, de rapid eye move, movimientos de ojo rápido. Sigue nomás. Ya. Entonces, como decía, el sueño no REM se caracteriza por ser un sueño profundo y reparador y va a ocurrir en lo que se podría decir en la primera hora después de quedarse dormidos. Se diferencia del sueño REM porque este sueño REM va a ser un sueño que no va a ser reparador y va a ser un sueño de gran viveza porque va a presentar una intensa actividad cerebral. En el sueño no REM se van a encontrar ondas cerebrales potentes y con mayor frecuencia y también se va a encontrar un tono vascular periférico disminuido
y también se disminuye de 10 a 30% la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el índice metabólico basal. Ya. El sueño no REM, aquí se puede observar un gráfico que corresponde a todo el ciclo del sueño. Como se puede observar, el sueño no REM corresponde a las primeras 4 fases del sueño. En la fase 1 corresponde al 5% del ciclo y algunos autores dicen que se denomina fase de sueño ligero, pero es más preciso decir que es la fase donde se produce el adormecimiento. Aquí va a ser un sueño muy ligero, el tono vascular comienza a disminuirse y los movimientos oculares van a ser lentos. En la fase 2 va a corresponder a lo que es el 50% del ciclo y va a ser lo que corresponde al sueño ligero. Este va a estar caracterizado en un electroencefalograma se van a poder presenciar las ondas teta, que van a tener una frecuencia de 4 y 7 ciclos por segundo. El sueño ligero se caracteriza porque va a haber un ritmo cardíaco y respiratorio disminuido, también se va a encontrar la temperatura disminuida y los movimientos oculares ya van a ser más leves o incluso van a ser inexistentes. En la fase 3 corresponde igual al 5% del ciclo y va a ser prácticamente una fase de transición. También se van a encontrar ondas teta, pero ya van a comenzar a aparecer lo que son las ondas delta. Van a presentar igual un tono muscular disminuido y se dice también que aquí, como ya el cerebro el cuerpo ya se comienza a desconectar, el cerebro manda pequeños estímulos, pero con una gran intensidad y es por eso que se producen a veces cuando duermen esos movimientos que son como esporádicos. Y la fase 4 corresponde a lo que es el 15% del ciclo y esta va a ser ya una fase de sueño profundo y se van a caracterizar lo que son las ondas delta, que van a tener unas frecuencias menores de 3.5 ciclos por segundo. Y aparte de encontrarse en lo que es un sueño profundo, estas ondas también se las puede ver cuando una madre da de lactar. En esta fase se caracteriza porque la respiración y el ritmo cardíaco se van a enlentecer, pero van a ser rítmicos. Y como mencioné, es un sueño reparador, sobre todo psíquicamente. Aquí se puede observar un gráfico de lo que es el ciclo del sueño y se ven que las distintas fases pueden ocurrir en un periodo de cada 90 a 100 minutos y durante la noche todo el ciclo se va a repetir unas 4 a 5 veces. Este sueño no REM también se le conoce como el sueño sin sueños porque, como se puede ver en esta imagen, en el sueño REM es donde se va a caracterizar porque se van a presentar los sueños, pero se diferencian del no REM porque los sueños que se producen en el no REM son los sueños que las personas no recuerdan al despertar. Ya. Y finalmente tenemos lo que es el sueño REM, o también denominado sueño paradójico o sueño desincronizado. Se dice que es un sueño paradójico porque es sorprendente imaginar que a pesar de que la persona está dormida, en su cerebro se está produciendo una intensa actividad cerebral. El sueño REM va a tener episodios que duran de 5 a 30 minutos y como mencioné, esto va a ocurrir cada 90 minutos. Está asociada con los sueños y se van a presentar algunos movimientos activos de los músculos. Este sueño REM se caracteriza porque la persona se puede despertar de forma espontánea en una mañana después de haber tenido un episodio REM. Se va a encontrar disminuido lo que es el tono muscular debido a la fuerte inhibición que van a tener las zonas espinales del control muscular. También va a tener una frecuencia cardíaca y respiratoria irregular y se van a encontrar
movimientos musculares irregulares a pesar de que esté disminuido el tono muscular. Y finalmente se va a encontrar debido a la intensa actividad cerebral, va a tener un aumento del metabolismo encefálico en un 20%, y aquí también se pueden encontrar en un electroencefalograma lo que son las ondas cerebrales similares a la vigilia, que son las alfa y las beta. Ya. Y finalmente tenemos aquí un pequeño resumen de los sedantes hipnóticos que ya después vamos a profundizar un poquito más. Antes o después van a hablar sobre las vías de conducción, cómo interviene la melatonina, ese tipo de cosas. Después van a hablar. Sí, es sobre la melatonina y algunos fármacos que están relacionados. Pero, a ver, sigue. Bueno, yo les voy a hablar sobre los hipnóticos sedantes. Dentro de ellos van a estar lo que es las benzodiazepinas, los barbitúricos. Las benzodiazepinas son un grupo de fármacos que están compuestos por un anillo bencínico más un anillo octagonal con átomos de nitrógeno. Estos nos van a ayudar lo que es a disminuir la excitación neuronal mediante sus efectos antilépticos, ansiolíticos, hipnóticos y relajantes musculares. Se los puede utilizar de igual manera para otros campos, como lo es en enfermedades crónicas, alteraciones cardiovasculares y reumáticas. Tiene lo que es menos reacciones adversas y menos interacciones farmacológicas. Sin embargo, hay que tener cuidado, puesto que el exceso de las benzodiazepinas puede provocar riesgos como un efecto depresor sobre el sistema nervioso central. También puede provocar lo que es somnolencia, dificultades en la atención, problemas de memoria, dificultades de concentración. Cámbiale, por favor. En cuanto a sus propiedades farmacológicas, las benzodiazepinas se van a absorber de manera eficaz en el intestino, se van a metabolizar a nivel del hígado, los cuales se van a transformar en metabolitos activos. A su vez se pueden convertirse en metabolitos inactivos cuando se conjuguen con el glucoranato, y van a pasarse metabolitos inactivos para finalmente poderse excretar por la orina. Todas las benzodiazepinas van a compartir lo que es, van a tener acciones farmacológicas, como ya mencioné, ansiolíticas, hipnóticas, relajantes musculares, anticonvulsivantes, pero presentan diferencias, y esto va a radicar lo que es en su perfil farmacológico, como lo es en la vida media, la potencia, la latencia y la duración de acción. Como por ejemplo, digamos, se necesita un relajante muscular, entonces se utiliza una benzodiazepina de vida media, de baja potencia y que sea liposoluble. En cambio, cuando presenta alguna crisis de ansiedad, se puede utilizar otra benzodiazepina que tenga mayor potencia y de rápida acción. Entonces, dependiendo de la acción que se quiera obtener, se decide qué benzodiazepina elegir. Pásale, por favor. En cuanto a los mecanismos de acción, dice que las benzodiazepinas van a ejercer sus efectos sobre la conciencia y el sueño. Las benzodiazepinas van a actuar como moduladores moduladores alostéricos de los receptores GABA. Como bien mencionamos ayer, el receptor es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central que va a regular la excitabilidad de las neuronas. La función fisiológicamente, GABA va a reaccionar con los receptores de la neurona postsináptica, causando un incremento del paso de cloro a través de sus canales, permitiendo así la entrada de iones cloruro a la neurona. Estos iones negativos van a sobrecargar, como dijimos, y van a hiperpolarizar la neurona, debilitando así la respuesta de la misma a otros neurotransmisores para que en condiciones normales lo hubiesen excitado. ¿Qué es lo que hacen las benzodiazepinas aquí? Pues van a unirse a sus receptores que se encuentran en los receptores GABA, y en combinación con ellos van a potenciar su efecto inhibitorio, lo cual permite que
que entre mayor cantidad de iones de cloruro y da como un resultado final lo que es la inhibición o el bloqueo del impulso nervioso. A su vez, las benzodiazepinas nos dice que van a actuar también inhibiendo la recaptación de la neural de la adenosina, la cual impide que se actúe sobre la liberación de la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Como bien sabemos, estos son neurotransmisores que ayudan necesarios para las funciones del estado normal, de la vigilia y la alerta, la memoria, entre otros. Entonces, tras actuar la benzodiazepina, los va a inhibir. Pásale, por favor. Eso ya les expliqué. La otra, por favor. En cuanto a sus efectos adversos, van a presentar, sus efectos farmacológicos, perdón, van a presentar lo que es depresión, de dependencia, en dosis bajas, van a actuar como ansiolíticos y sedantes, en cambio en dosis altas como en vaporicanosis y sedación moderada. No van a producir lo que es una depresión respiratoria como los barbitúricos y a su vez, además de producir estos efectos hipnóticos sedantes y ansiolíticos, van a producir una amnesia anteriogra, en la cual el paciente no recordará lo que ha pasado debido a que las benzodiazepinas interfieren en la formación de nueva memoria. Sin embargo, no va a afectar a la capacidad de que pueda el paciente recordar con acontecimientos pasados. Esta propiedad amnésica que nos dice de las benzodiazepinas nos dice que se va a utilizar más para pacientes que se van a someter a procedimientos muy estresantes. Cámbiale, por favor. En cuanto a sus efectos adversos, nos dice que van a provocar lo que es inconstancia motora, somnolencia excesiva, crisis epilépticas, depresión del sistema nervioso central y dependencia. A su vez, van a dificultar el procedimiento el procedimiento cognitivo. También pueden afectar la concentración, la capacidad de juicio y la planificación. De igual manera, interfiere con la conducción y otras habilidades psicomotoras. Cámbiale, por favor. Tratamiento de los efectos adversos. Nos dice que aquí van a todo lo que es el flumazenilo y los derivados del betacarbonilo. El flumazenilo, como bien mencioné, el doctor es un antagonista competitivo del receptor de las benzodiazepinas. Estos van a bloquear los efectos de los agonistas, como es en el caso del diazepam, como a los efectos inversos. Va a contrarrestar los efectos como la depresión respiratoria. En cuanto a los derivados del carbono, del beta-carbonilo, estos actúan como agonistas inversos, van a disminuir la conductancia al cloro, van a ayudar a potenciar la función cognitiva y se están realizando estudios para que se utilice como tratamiento del Alzheimer. Cámbiale, por favor. Un ratito, Eva, por favor. Doc, nosotros sí le estamos escuchando, tal vez es algún problema de su conexión. No. Nosotros le escuchamos a la expositora, pero a usted no le escucha a nadie.
Ya. Ya. A ver. Bueno, no quisiera que se demoren mucho en las indicaciones porque hay cosas que probablemente no puedan saber. Lo único que me interesa que nos expliquen es el mecanismo de acción y alguna cosa relevante de los fármacos. No todas las indicaciones, probablemente no, porque eso lo usaré yo. A ver, continúa. Bueno, en lo que se va a utilizar lo que es las benzodiazepinas van a ser los trastornos de ansiedad, insomnio, espasmos musculares, trastornos epilépticos, espasticidad, a su vez como también para la abstinencia alcohólica, también para trastornos obsesivos compulsivos y para la esquizofrenia. Ya, ahora yo les voy a hablar sobre los barbitúricos. Bueno, el mecanismo de acción va a ser que los barbitúricos se van a unir a un lugar alostérico sobre el canal iónico de cloro del receptor GABA-A. Hablamos sobre lo que significa histérico, ¿cierto? Perdón, doctor, no le escuché. Que ya hablamos sobre lo que significa alostérico. Sí. ¿Sí? ¿Ya hablamos? Sí, doc. Sí, Ya. doctor. Entonces, todos actúan sobre receptores GABA, pero no es sobre el mismo sitio que receptor del ácido gamma-aminobutírico. ¿Sí? No es en la subunidad alfa, por ejemplo. Sino es en otra subunidad, por eso se denomina como alostérico, pero del receptor GABA. Pero al final el efecto es similar. Permite un mayor flujo de iones cloro hacia el interior de la célula y que se hiperpolarice, ¿sí? De iones cloro y permite que se hiperpolarice más las neuronas. Y eso favorece los efectos, tanto de los barbitúricos como de las benzodiazepinas. ¿Qué más nos diga? ¿Cuál es algo diferente que se pueda resaltar? No todo. Quizás que los barbitúricos tienen una mayor toxicidad y un menor índice terapéutico que los benzodiazepinas, por lo que tienen una curva de dosis respuesta lineal. Ya. Sí, como vemos, bueno, los dos pueden producir depresión respiratoria, hipnosis primero, y depresión respiratoria, tal vez más frecuente con los barbitúricos. Y es difícil revertirlo porque las benzodiazepinas tienen una característica que sí tienen antagonista. A ver, ¿qué más? Cuéntanos algo más. ¿Eso era todo? Bueno, como mencionó, tienen efectos secundarios que puede ser la resaca y la sedación diurna. Van a suprimir lo que es el sueño REM y no REM. Y van a tener lo que es la tolerancia y la dependencia, por lo que pueden desarrollar un síndrome de abstinencia si se les suprime bruscamente. Y de aquí no se podría resaltar nada. No. Lo que quería con ustedes es, ¿qué más? Ya, esto está claro del mecanismo de acción. Aquí podría ser algo importante que es... Dice, esperen un momento. A ver, entonces, a ver, ¿qué es
¿Qué es resaltable de lo que está aquí? Puede ser lo que inducen a las enzimas alfa-aminolevulinato sintetasa, que son las enzimas que se caracterizan de la biosíntesis de porfirinas, y como estas van a ser inducidas, van a aumentar esta biosíntesis y va a producir lo que es este síndrome que es de la porfiria, que van a tener manifestaciones neurológicas como también cutáneas, como se puede observar en esta imagen. Ya. Ok. Sí, algunos dicen que es inductor enzimático también, por lo que se ve aquí. Aquí están algunos barbitúricos con diferentes, de diferente duración. El fenobarbital tiene una duración más larga. Muy pocos, bueno, el tiopental sí tiene utilidad todavía en medio hospitalarios, pero no se consigue ya con facilidad. Ese tiene una acción corta en cambio. Ya, ¿qué más? Lo que quiero que nos cuenten es dónde interviene la melatonina en la fisiología del sueño. ¿Antihistamínicos? ¿Toca ver antihistamínicos ya? O sea, estaba parte como el capítulo de los fármacos hipnóticos sedantes, porque tenían un cierto efecto sedante. Ah, por el efecto sedante que tiene, ¿ya? ¿Y a qué nos pueden contar de esto? Bueno, de los antihistamínicos, el efecto sedante que van a tener estos fármacos está producido por su capacidad de unirse a los receptores H1 y para producir la acetilcolina liberada por las neuronas para reducir la acetilcolina liberada por las neuronas en los núcleos reticulares. El sistema reticular activante. ¿Ya? Sí, del sistema reticular activado. A ver, dicen, creo que si vemos antihistamínicos con ustedes, ahí vamos a ver que los antihistamínicos de primera generación, como la difenhidramina, produce bastante sedación en algunas personas, incluso sueño. La hidroxicina más se utiliza como ansiolítica. Ya, ¿qué más? Y muy diferentes de estos fármacos, lo que utilizan las personas para mantenerse en un estado de vigilia es la cafeína y la metilxantina, ya que estos pueden incrementar el estado de vigilia mediante el bloqueo presináptico de los receptores de adenosina y por lo tanto van a aumentar la actividad colinérgica en los núcleos reticulares. Ya. Estos son otros fármacos que son hipnóticos sedantes y se podría decir que son unos fármacos nuevos, ya que van a tener menos efectos adversos como era lo que se producía esa sedación diurna, y por lo cual van a tener también menos potencial de abuso y dependencia. Su periodo de acción va a ser más corto. Tiene mayor selectividad a los receptores GABA, en particular aquellos que están compuestos por las unidades alfa-1. Y su vida media de eliminación es más corta. Y aquí tenemos algunos ejemplos como el solpidem, que va a disminuir lo que es el sueño REM y van a tener un efecto mínimo en lo que es el sueño no REM. El Saleplon van a disminuir la latencia del inicio del sueño con poco efecto sobre el tiempo total del sueño no REM o del sueño REM. Su vida de eliminación va a ser más corta, aproximadamente de 1 hora, y se la puede encontrar en presentaciones como una tableta sublingual que va a ser de acción corta. ¿Qué importancia tienen estos? Son conocidos de algún... no son barbitúricos, no son benzodiazepinas, pero el mecanismo de acción es similar. Lo que pasa es que si utilizas barbitúricos o benzodiazepinas para provocar o producir sueño, al otro día así vas a tener esa como resacas, como que hubieras tomado alcohol etílico. Entonces estos fármacos de aquí, la esopiclona, que es por las más utilizadas, no tienen ese efecto.
cuando despiertas, por eso está siendo bastante utilizado. Es menos probable que te produzca depresión respiratoria también, a no ser que tomes una como en dosis tóxica. Entonces eso es lo relevante. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y después tenemos a lo que es la melatonina. Esto es importante, pero a ver, quiero que me expliquen cómo es que funciona la melatonina. A ver. A ver, bueno, decía que la melatonina es una hormona neuroendocrina que está sintetizada en lo que es la glándula pineal. ¿Ya? Decía que las células de la glándula pineal van a coger lo que es el triptófano de la sangre y a través de un proceso de hidroxilación y decarboxilación lo van a convertir en serotonina. Después me parece que de la serotonina les convierten en acetilserotonina y después por un mecanismo de una reacción que está catalizada por la enzima hidroxilol o metiltransferasa da lugar a lo que es la melatonina. ¿Y ahí? También mencionaba que la síntesis y la secreción de melatonina van a estar reguladas por el núcleo supraquiasmático. Y también va a modular lo que se le conoce como un mediador principal, porque va a modular lo que es el reloj biológico de los seres vivos, también el ritmo circadiano estacional, el reproductivo y en los humanos. Ya. Esta melatonina en los seres humanos se va a liberar antes del inicio del sueño, por lo que se va a producir el adormecimiento. Ya. También mencionan que estos fármacos son también muy eficaces en lo que es en las personas ya ancianas, por lo que tienen una disminución de la producción de la melatonina. Se las van a usar en lo que es el desfase de uso horario o jet lag, que es lo que los viajeros presentan principalmente cuando cambian de horario. El insomnio de trabajadores con cambios de turnos de trabajo, el insomnio en pacientes ancianos, el síndrome de fase retrasada del sueño y este trastorno del ciclo vigilia distinto de 24 horas que presentan los pacientes que tienen ceguera congénita o adquirida. Y estos son los fármacos que van a estar relacionados a la melatonina, como el ramelteón y el tasimelteón. El ramelteón, algo importante de este es que no se debe utilizar con la fluvoxamina, ya que esta fluvoxamina va a ser un potente inhibidor de la CYP1A2, por lo que se va a incrementar la cantidad de ramelteón, las concentraciones de ramelteón. Y el tasimelteón se usa en el tratamiento del No24, que era ese síndrome que era ese problema que tienen los pacientes que presentan ceguera. Ya. Ok. A ver. Permíteme compartir la pantalla a mí. Gracias. Ya. ¿Qué ven ahí? Su pantalla, que estamos viendo justo ahorita su correo. Pues bueno, a ver. Espérate.
Ya. Se me perdió. Ah, aquí está. Ya. Bueno, vamos a poner énfasis en algunas cosas. De, a ver, vamos a ver está aquí, Isabel nos ayuda a traducir. Sí, Doc, sí Entonces, está. a ver, por Ya, favor. una mujer de 22 años es traída al servicio de emergencia en una ambulancia por un intento de suicidio. Luego de una noche en la ciudad, luego ella llamó a su novio diciendo que ella ha tomado un puñado de píldoras para dormir. En el examen físico ella aparece letárgica, pero gruñe y mueve todas sus extremidades al ser estimulada con estímulos dolorosos. Su presión arterial es de 110/70, su ritmo cardíaco es de 80 latidos por minuto y su saturación de oxígeno es del 99%. Sus pupilas son de tamaño normal y reactivas a la luz. Sus reflejos profundos, son normales bilateralmente, y en el lugar de los hechos ella fue administrada un bol intravenoso de dextrosa y una ampolla de naloxona sin respuesta alguna. Su novio, con quien ella había peleado, trae la botella de píldoras para dormir, donde se lee el lorazepam. Ya, las preguntas. ¿Cuál es el peligro de una sobredosis con este tipo de medicación? ¿Qué mecanismo celular de acción tiene esta clase de medicamento? ¿Y qué agente farmacológico puede ser usado para tratar a esta paciente? ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Ya, los intentos autolíticos no son infrecuentes, digamos, así, en ciertas épocas. Diciembre, por ejemplo, es una de ellas. No son las benzodiazepinas drogas preferidas con fines autolíticos, pero sí puede darse el caso cuando las personas consumen alprazolam, es una de las benzodiazepinas más utilizadas para inducir el sueño. Entonces, ¿qué conviene aquí? ¿Qué les parece la presión, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno? ¿Ah? Normal. También, normal, están Dentro de bajas. ¿Ah? ¿Están disminuidas? ¿Qué cosa? Está normal. Está normal, ¿no? Está normal, Doc. Dentro del... La idea de esto es que se enfoque en la parte neurológica. ¿Cuánto de glado parecería que tiene? Dice, aparece letárgica, eso es medio... Ya casi, mejor es especificar a los pacientes que llegan con alteración de la conciencia con la escala de Glasgow. Dice, gruñe, podemos decir que gime, mueve todas sus extremidades al estímulo doloroso. Y, a ver, supongamos que abra los ojos al estímulo doloroso, que parece que es así, y localiza el dolor. ¿Cuánto tendría de Glasgow? Así, a ver, le repito otra vez. ¿Sí? Sí, doctor. Dice que gime. Mueve todas las extremidades, si no tiene, a ver, sí tiene focalización, pero no está lateralizada. Localiza el dolor al estímulo doloroso y abre los ojos al mismo estímulo. ¿Cuánto tiene de Glasgow? Serían 9 más o menos. ¿Cuánto? 9.
¿Cuánto? 9, doctor. 9. Sí, 9 tiene. Tiene 2 de verbal, 5 de motor y 2 de ocular. Ya. Entonces sí está alterada la conciencia, pero no se describe que tenga problemas respiratorios en sí. Lo que podría pasar es que se deprima la respiración y hay que tener algo. Hay que estar alertas con eso. Hay una cosa importante, cuando llegan los paramédicos en el campo, en el sitio, lo que suelen decir los paramédicos en el sitio, lo encontraron así, con tanto doblado. Le administraron dextrosa, que es importante también porque la pérdida de conciencia puede deberse a hipoglucémica, ¿no es cierto? Y le dieron una ampolla de naloxona, sin respuesta. Eso ya te pone en alerta de qué no es. O sea, no sabes todavía qué es, pero qué no le... A ver, ¿cómo puedo decir? Le pusieron naloxona y no respondió. Entonces, no se expectó. ¿Qué fármacos no se tomó? Se descarta, por ejemplo, los opiáceos, una intoxicación por opiáceos. Exactamente. Entonces, no se tomó fentanilo, morfina o alguna de esas cosas. ¿Ya? Entonces llegó así en estas condiciones, con ese lado de la mano. Ya. Después vamos a ver qué pasa. A ver. Hay muchas cosas que causan insomnio. Uno de esos puede ser la ansiedad. No nos vamos a detener mucho en esto. La angustia también. Hay trastornos de ansiedad generalizada. Algunos pueden ser agudos, respuestas a unas situaciones específicas. O trastornos de pánico, súbitos de miedo, diaforesis. Algunas de estas, o hay fobias, que son miedos intensos a objetos o situaciones específicas. Aracnofobia puede ser a las arañas, por ejemplo. O un trastorno de estrés postraumático que causa ansiedad o recuerdo de experiencias estresantes. O puedes tener un trastorno obsesivo compulsivo, conducta de tipo ritual y una ansiedad irracional. Algunas de estas personas pueden presentarse así, con ansiedad aguda a los centros hospitalarios. Entonces hay que sedarles a muchas de estas personas. Y otros tienen problemas de conciliar el sueño, o no cumplen todo el ciclo del sueño, no tienen un sueño reparador y se despiertan. Eso puede ser cuando tenemos situaciones estresantes. A ver, aquí, ¿qué se menciona? Aquí es importante esto. Una luz que estimula la retina, lo que habían mencionado algunos de ustedes, va hacia el núcleo supraquiasmático, que es como un reloj biológico. Y en la glándula pineal se puede liberar melatonina, que sí interviene mucho en las situaciones, de sueño vigil. En la parte superior derecha están ondas electroencefalográficas, las betas, que es cuando estamos conscientes, las alfa, la mente subconsciente se menciona ahí, y ondas delta. Las zeta no se ven con mucha frecuencia, pero las delta sí son estados de sueño profundo en pacientes que estén comatosos. Después hemos de volver a ver esto cuando veamos. Aquí es lo que mencionaron, fases de sueño no REM y fases de sueño REM. ¿Cuánto significa? Hay algunas alteraciones que incluso que van con la edad. Personas de edad avanzada ya tienen más insomnio que sueño. Entonces, el insomnio puede ser transitorio, que puede ser en sujetos normales. Cuando viajas, por ejemplo, fuera de tu uso horario, que yo vaya a China y eso se entera casi como 180 grados tu uso horario normal. O ser de corta duración, hasta 3 semanas, personas normales con estrés, por ejemplo, económico, laboral, o cuando vayan a dar un examen. Aunque ya por vía online creo que ya el estrés ha disminuido bastante. O es de larga duración, por ejemplo, trastornos psiquiátricos o pacientes de edad avanzada ya se duerme menos.
Entonces, ¿cuál sería una sustancia hipnótica? Es cuando esa droga es capaz de inducir y mantener el sueño sin producir anestesia. Ya. Y pueden, como os decía, inducir, es decir, provocar el sueño y mantenerlo, sin que estés en una fase anestésica. Y tampoco es que tengas analgesia. Entonces, ¿cuál sería un hipnótico real? Uno que te permita conciliar rápidamente el sueño, que no modifique la estructura del sueño a las fases REM y no REM, que cubra la totalidad del sueño y sí que te permita unas 6 u 8 horas de sueño, que sea reparador y que no tengas los efectos residuales cuando ya ha terminado su acción, como les mencionaba en el caso de los barbitúricos o benzodiazepinas. Entonces sería lo ideal, pero eso no hay. No hay un fármaco así. Hay algunas sustancias que podemos utilizar como sedantes, hipnóticos o incluso ansiolíticos. Entonces están las benzodiazepinas y aquí se han mencionado algunos que son bastante utilizados. Como les mencionaba, el alprazolam, aquí está el nombre comercial o uno de los nombres comerciales que tiene el alprazolam, que hay en 2 concentraciones de 0,25 y 0,5 miligramos. Este clordiazepóxido se utilizaba más bien como ansiolítico. El clonazepam, el diazepam, que tiene una vida media larga, y el lorazepam. Aquí están nombres comerciales, ¿no? Estos sí existen, estos nombres comerciales aquí. El lorazepam hay que tenerle presente porque aquí se consigue fácilmente con tabletas. Pero cuando veamos las crisis convulsivas, el lorazepam es de elección para utilizarlo por vía intravenosa en caso de estatus convulsivo. Pero no tenemos esa presentación del lorazepam, entonces utilizamos otro benzodiazepínico que es el midazolam. La diferencia es que este es de acción larga, el lorazepam, y este es de acción corta. Algunos también mencionan como el diazepam, que también tiene una duración larga, pero nosotros creemos que tiene algunos inconvenientes. Y lo que más fácil se consigue en medio hospitalario es midazolam. Aquí está también, dentro del grupo de las benzodiazepinas, le han puesto al flumazenil. ¿Qué es el flumazenil? Es antagonista de las benzodiazepinas. Exacto, le han puesto aquí el grupo de las benzodiazepinas. Entre los barbitúricos, a ver, si hay fenobarbital, hay inyectable, también hay en tabletas. Y los que se usan en medio, este amorbarbital, no. Los que se usan en medio hospitalario es este, tiopental, apentotal. Ya casi no se consigue, pero sí tiene sus utilidades. Por ejemplo, pacientes con traumas de cráneo que tengan hipertensión endocranial, sería una buena idea utilizarlos en total. Y de hecho es una droga de tercera línea para casos de hipertensión endocranial que no se controla con otro tipo de medicamentos. Pero los antihistamínicos, este es el que más produce sedación, que la difenhidramina, y otros sedantes que también, o hipnóticos. Aquí está el solpirén, esta es la más utilizada, el soticlona, y hemos visto estos que tienen relación con la melatonina, con el reglamento. Entonces vamos a ver algo de esto. Aquí vemos una clasificación de los hipnóticos sedantes, benzodiazepinas, barbitúricos y agentes misceláneos. Entre estos sí es importante. De corta acción, bueno, aquí lo mencionan el triazolam, o está el midazolam, porque este triazolam no tenemos en el mercado ecuatoriano. De acción intermedia, sí, el alprazolam,
y de larga acción el flurazepam, el lorazepam. Barbitúricos de acción corta, el tiopental, y en larga acción el fenobarbital, que son los que hay en el mercado. Y agentes misceláneos, los que ya hemos mencionado. Y esto es para resaltar el mecanismo de acción de los benzodiazepinas y los barbitúricos. Este es el receptor GABA-A con las 5 unidades transmembrana. Aquí está la membrana, esto es del interior de una neurona. ¿Ya? Vemos que el receptor GABA está compuesto por 2 subunidades alfa, 2 beta y una gamma. En la subunidad alfa tiene su sitio aceptor, el GABA. ¿Y qué es lo que permite? Que ingrese cloro e hiperpolariza la célula. Por lo tanto, no tiene actividad. Esta célula, si es una neurona, esa neurona estará inactiva, si quieren. Y aquí tenemos los sitios de acción donde se unen las benzodiazepinas y los barbitúricos del mismo canal GABAergico. ¿Y qué es lo que permite? Un flujo mayor de átomos de cloro, ¿sí? Provocando una hiperpolarización mayor de la célula postsináptica en este caso. Si es una neurona, de esta neurona se hiperpolarizará y puede provocar eso. Sueño, por ejemplo, se deprime. O si no, yugular las crisis convulsivas, en el caso de crisis convulsivas. Hemos hablado. Aquí es una vista desde la parte superior del receptor GABA. Y visto en forma lateral, en el sitio donde se unen las benzodiazepinas, está señalado aquí. Recuerden que estos receptores, todos los receptores tienen esta estructura serpentiginosa, que son una secuencia de aminocídicos. Aquí están algunas indicaciones de las benzodiazepinas. Y lo que les decía, la acción breve, el midazolam, la vida media es menos de 5 horas, menos incluso 30 minutos. Algunos libros pueden variar en eso. De acción intermedia, es decir, de 5 a 12 o 24 horas, aquí está el alprazolam, el lorazepam, de las más comunes. Y de acción prolongada, como 24 horas, aquí está el diazepam. Entonces, ¿qué indicaciones? Algunos lo utilizan como preanestésico todavía, como ansiolítico, antidepresivo, para crisis convulsivas, para el insomnio, para la ansiedad. Aquí está otra vez las benzodiazepinas, midazolam, que es la que más utilizamos. La verdad ese es lo que debemos saber. Por ejemplo, que el inicio se utiliza por vía intravenosa y la vida media es, como decía, de 30 minutos, lo más común. Metabolitos son inactivos, luego la vida media de los metabolitos. Diazolam casi no se consigue. Y de las de acción intermedia, las benzodiazepinas, el alprazolam y el lorazepam son las más conocidas. Alprazolam porque es muy común que gente utilice esta droga para conciliar el sueño. Entonces tiene una acción intermedia, la vida media es de 6 a 20 horas, igual que el lorazepam. Y algunos de larga acción, por ejemplo, el diazepam, que hay por vía oral o intravenosa. A ver, además de estos receptores, aquí está el mismo receptor. Dime. Doc, no sé si me escucha, perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que ya tenemos una clase, o sea, otra clase. Ah, ¿qué horas son? Ya a las 4. Bueno, 1 minuto para las 4. Ya. Bueno, entonces, recuérdenme que, a ver, ¿qué es lo resaltable de esto? Que no solo es GABA, benzodiazepinas, barbitúricos, sino aquí hay anestésicos generales y también alcohol, que lo que hace es, el alcohol se une a este receptor GABA y también
hiperpolariza las células, por eso tiene efecto depresivo. Claro que va disminuyendo poco a poco otros centros mayores, pero en general es depresivo. Aquí vemos en este lado de la parte superior algunos sitios de anestésicos, algunos sitios de barbitúricos, de benzodiazepinas y de etanol. ¿Ok? Bueno, ahí nos quedamos. Pasen bien. Gracias. Mañana podrían reunirse para poder acabar este tema o algo más que nos falte. Me parece que sí, Doc. Con todo yo ya le confirmo. Más o menos sería. ¿A qué hora estaría bien? Lo que no puede ser es de 3 a 5. De 3 a 5. Listo, Doc. Yo ya en una horita yo le confirmo, por favor. Ya hablamos. Pasen bien. Ya, Doc. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.